Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 20 de octubre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1981 cuando comparecieron ante la Audiencia Provincial de Madrid 3 abogados para asistir a una vista relacionada con un robo con homicidio perpetrado en un estanco del puente de Vallecas. Los acusados eran también 3 y las peticiones fiscales se elevaban a más de 30 años de prisión para cada uno. Se trataba de un caso que se había retrasado durante años, pero uno de los abogados presentes, de nombre Emilio Rodríguez Menéndez, comentó con seguridad que la vista se suspendería. Cuando otro abogado, muy joven, que llevaba ejerciendo poco tiempo, le preguntó cómo podía ser posible, Rodríguez Menéndez le respondió con seguridad: «Tengo el culo muy pelado». Lo que sucedió a continuación superó lo imaginable. Efectivamente, la vista se suspendió para la semana siguiente, pero el cliente de Emilio Rodríguez Menéndez fue puesto en libertad condicional de manera inmediata y el abogado mostró el mandato judicial de libertad a los familiares del recluso, que se pusieron a besarle las manos mientras le agradecían la hazaña. A la semana siguiente, como por otra parte era de esperar, el cliente de Rodríguez Menéndez no se presentó a juicio porque se había fugado al extranjero. A los otros 2 reos los condenaron a penas que superaron los 30 años. El abogado más joven se preguntó una vez más cómo Emilio Rodríguez Menéndez había logrado la puesta en libertad de su cliente en circunstancias como mínimo tan irregulares. Pasarían décadas y nunca llegaría a dar con la respuesta, porque ese abogado joven es quien ahora mismo se dirige a ustedes. El fin de semana pasado falleció en Madrid el abogado español Emilio Rodríguez Menéndez. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, José Emilio Rodríguez Menéndez nació en Madrid el 16 de octubre de 1950 y falleció en la misma ciudad el 17 de octubre de 2025. Conocidísimo abogado, su carrera estuvo más marcada por los interrogantes que por las respuestas. Segundo, en 1978, Rodríguez Menéndez, hijo de un coronel del ejército español, aunque él decía que era teniente general, se encontraba en Bolivia, donde se hacía pasar por representante de España ante la Organización de Naciones Unidas. Finalmente fue detenido por firmar cheques falsos del Banco Comercial Mexicano por un total de $1 millón. ¿Cómo logró eludir la prisión? Sigue siendo un verdadero misterio. Tercero, Emilio Rodríguez Menéndez comenzó a ejercer la abogacía en España en los años 80, pero con una marcada peculiaridad, y es que no había concluido los estudios de Derecho ni estaba colegiado en colegio de abogados alguno. Cuarto, a pesar de no haber concluido la carrera de Derecho ni estar colegiado, no solo asistía a detenidos y llevaba a cabo defensas, sino que cobraba además por su trabajo sumas más que respetables. Quinto, solo después de años de ejercer en esa situación ilegal, comenzaron las acciones legales contra él por intrusismo profesional. Como en tantas otras ocasiones a lo largo de su carrera, Rodríguez Menéndez logró salir con bien del procedimiento y, por supuesto, continuó ejerciendo como abogado. Cómo aprobó las asignaturas que le quedaban por cursar sigue siendo un misterio todavía sin resolver. Sexto,
Rodríguez Menéndez logró participar en defensas de casos especialmente mediáticos, como en 1981 el caso de la Dulce Neus, una catalana que convenció a sus hijos para que asesinaran a su padre. Séptimo. También fue defensor Rodríguez Menéndez de Dionisio Rodríguez, alias el Dioni, que mientras desempeñaba las tareas de guarda de seguridad robó cerca de 300 millones de pesetas, fugándose a continuación al Brasil, donde se gastó buena parte de lo robado en una clínica de cirugía estética y en prostitutas. Rodríguez Menéndez consiguió que la Audiencia Provincial de Madrid condenara al Dioni a tan solo 3 años y 4 meses de prisión menor por apropiación indebida. A su salida de prisión, Rodríguez Menéndez se convirtió en el agente musical del Dioni. Octavo. Más grave fue el caso de Santiago Corella, el Nani, asesinado por una mafia policial que utilizaba delincuentes para atracar joyerías. El cuerpo del Nani, muerto mientras era torturado por la policía, no se encontró nunca, y Rodríguez Menéndez pretendió hacer creer que se había fugado al extranjero, enseñando incluso un carnet de identidad falso del Nani a un periodista. La falsificación era tan burda que del carnet se desprendió la foto del Nani, quedando al descubierto por debajo la de su dueño real. Noveno. Rodríguez Menéndez también se especializó en defender asesinos en serie, llegando a dictar prácticamente las declaraciones de sus defendidos. Décimo. Rodríguez Menéndez también representó a un jefe de la mafia turca de la heroína, solicitando retrasar un juicio 1.200 días como estrategia de defensa. Undécimo. Entre los episodios más escandalosos de la trayectoria de Rodríguez Menéndez estuvo el de la grabación del vídeo pornográfico de Pedro J. Ramírez, a la sazón director del diario El Mundo, en 1997. Aprovechando que Pedro J. Ramírez estaba con una prostituta, las cloacas del poder lo filmaron ataviado con un corpiño femenino de color morado, mientras la mujer accedía a sus súplicas para que orinara encima de él. Duodécimo. El vídeo de Pedro J. fue una operación de descrédito que muy posiblemente pretendía acabar con el director del Mundo por la manera en la que había desvelado la relación del gobierno socialista con el terrorismo de Estado de los GAL. 13. En 2002, Rodríguez Menéndez fue condenado a 2 años de cárcel por violar la intimidad del periodista con aquel vídeo, pero una vez más salió con bien de la causa. 14. A esas alturas, Rodríguez Menéndez llevaba labrándose desde hacía muchos años una más que merecida fama de moroso. 15. Así, no pagó a los obreros que le construyeron su chalet en Madrid, un chalet donde tenía emplazado un zoológico con tigres, leones y demás animales exóticos, y a cuya inauguración acudieron periodistas y jueces. 16. Albañiles, fontaneros, carpinteros y miembros de otros oficios constituyeron entonces una asociación de damnificados de Emilio Rodríguez Menéndez y comenzaron a manifestarse delante de su chalet, pero lo único que consiguieron fue que los guardaespaldas del abogado salieran en más de una ocasión a dispersarlos a golpes. 17. No más suerte tuvieron otros proveedores de Rodríguez Menéndez, como alguno al que dejó a deber miles de euros tan solo en cajas de champán Moët Chandon. 19. No solo logró Emilio Rodríguez Menéndez eludir la acción de la justicia penal contra él y a sus numerosos acreedores, sino que también logró torear a la más que poderosa agencia tributaria. Durante años no pagó un céntimo de impuestos y cuando se vio sometido a una causa penal por no pagar los correspondientes millones de ingresos a la agencia, logró no solo salvar el embargo, sino eludir la prisión. 19. A inicios de este siglo, la acumulación de causas acabó determinando que Rodríguez Menéndez fuera detenido, pero por muy poco tiempo. Al cabo de unos días, de manera de nuevo inexplicable, fue puesto en libertad condicional, lo que aprovechó para fugarse. A su paso por Francia, Paraguay y Argentina, Rodríguez Menéndez siguió ganándose la vida fingiendo ser psicólogo y ejerciendo de manera ilegal como abogado. Solicitada la extradición a la Argentina, la Administración de Justicia de este país la denegó y Emilio Rodríguez Menéndez pudo regresar libremente a España al prescribir el delito. 20.
Personaje habitual de las tertulias televisivas, desde Esta noche cruzamos el Mississippi hasta Crónicas marcianas, Rodríguez Menéndez fue presencia continuada en la prensa rosa por sus amoríos con mujeres conocidas de la época como Nuria Bermúdez, Sonia Moldes, Malena Gracia o Mila Ximénez. 21. Fue también empresario de medios de comunicación Emilio Rodríguez Menéndez, adquiriendo el antiguo diario católico Ya y el semanario de toros y espectáculos en general Dígame. 22. Rodríguez Menéndez publicó entonces una entrevista con Antonio Anglés, acusado de haber asesinado a las 3 niñas de Alcácer y huido de la justicia, solo que en vez de ser Antonio Anglés era un modelo brasileño al que Rodríguez Menéndez pagó para un reportaje fotográfico como si fuera el supuesto asesino. El director del periódico, José María de Juana, optó por abandonar su puesto. 23. Especialmente sonada fue también la propensión de Rodríguez Menéndez hacia la poligamia. Tras casarse con la española María del Pilar Marquet y Lafite, contrajo matrimonio en Chile con Patricia de Lourdes Bonet Cornejo, sin haberse divorciado previamente, lo que le acarreó un proceso por bigamia del que logró salir con bien. 24. Su tercera esposa fue la chilena Viviana Muñoz, uno de cuyos hermanos la emprendió un día con su cuñado Emilio Rodríguez Menéndez, cuchillo en mano, durante el verano de 1995, reclamándole una deuda de 800.000 pesetas que se negaba a pagarle. 25. La cuarta esposa del abogado se llamaba Laura Fernández y en 1999 intentó asesinarlo alquilando a un sicario por 50 millones de pesetas, un reloj Cartier y favores sexuales. El sicario, que respondía al nombre de Nacho, hirió a Rodríguez Menéndez de un tiro en el tórax, pero el abogado logró salvarse mientras a su esposa la condenaban a 11 años de cárcel. 26. La esposa quinta del abogado, aunque corren rumores de que contrajo otros 2 matrimonios más, fue Vanessa Paloma, con quien tuvo un hijo y de la que acabó también separándose. 27. En 2014, tras más de 3 décadas de irregularidades y delitos, Rodríguez Menéndez fue suspendido por el Colegio de Abogados de Madrid, pero esa medida no significó su final profesional. 28. También en 2014 fue condenado a 4 años de prisión por estafa agravada y usurpación de funciones, ya que había estafado a 4 personas en un negocio ficticio de compraventa de petróleo, en el cual se presentó como abogado a pesar de estar suspendido. Una vez más, logró eludir el paso por prisión. 29. En 2023 logró convencer a unos inversores para que se asociaran con él y de nuevo se enfrentó a acusaciones de estafa, pero por enésima vez eludió la cárcel. Y 30, finalmente el abogado falleció el 17 de octubre de 2025 en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, tras una semana de ingreso a causa de sus graves problemas de salud. La vida de Emilio Rodríguez Menéndez constituye una sección cortical de la vida española de las últimas décadas. Se jactaba con frecuencia de sus buenas relaciones con jueces, magistrados y políticos, y cuesta creer que no fuera así. Quien ahora se dirige a ustedes fue testigo ocular de cómo lograba la suspensión de un juicio que llevaba retrasándose 5 años y acto seguido obtenía la libertad de un preso al que pedían más de 30 años de prisión, preso que aprovechó la libertad condicional para fugarse de España. También, quien ahora se dirige a ustedes, fue testigo de cómo delincuentes detenidos en comisaría solicitaban a Emilio Rodríguez Menéndez como abogado sin que el empleado de asistencia al detenido pudiera dar con su teléfono, por la sencilla razón de que no aparecía en la lista de colegiados y no aparecía porque no solo no estaba colegiado, sino que además ni siquiera se había licenciado en Derecho. Cómo consiguió durante años ejercer sin acabar la carrera de Derecho es un misterio sin resolver. También es un misterio saber cómo pudo eludir la prisión durante décadas a pesar de condenas que se iban sumando las unas a las otras. Cuando ocasionalmente pasó unas semanas en la cárcel, fue para salir enseguida en libertad provisional y darse a la fuga,
una fuga en la que se vio protegido por la misma justicia argentina. Y todo ello sin contar su supervivencia a multitud de acreedores airados a los que no pagó jamás, o a diversos intentos de asesinato o a informaciones que habrían acabado con la vida profesional de cualquiera. Posiblemente la explicación de todo esté en que Rodríguez Menéndez estaba más que bien conectado con las cloacas del poder, unas cloacas que lo mismo amparaban a jueces corruptos que a delincuentes políticos y que lo mismo intentaban ocultar la autoría de crímenes tan horribles como el de las niñas de Alcácer o el papel de la mafia policial en oleados de atracos que destruir la reputación de un periodista aireando su turbia vida sexual. Cuesta creer que no agradecieran en mayor o menor medida a Rodríguez Menéndez su colaboración y que al hacerlo le garantizaran la libertad a pesar de las sentencias condenatorias, la puesta en libertad para ayudarlo a fugarse, la elusión de la agencia tributaria y la no entrada en prisión más allá de lo simbólico. Ahora, Rodríguez Menéndez ha comparecido ante un juez infinitamente más fiable que los jueces humanos que no pocas veces lo ayudaron a escaparse del brazo de la ley. Con él se ha llevado secretos de la realidad española que a nadie le está permitido revelar y que explican mejor que las palabras de políticos y furcias mediáticas lo que verdaderamente pasa en España. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y de manera bien reveladora va a parar también a jueces como esos que eran tan amigos de Emilio Rodríguez Menéndez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.